Ella pensó que su vida estaba perdida, hasta que apareció él, el hombre que podía cambiarlo todo. La plaza de Villaverde estaba llena aquella mañana y Isabela Moreno tiraba de su carrito de flores con él, corazón rebosante de esperanza, mientras sus ojos recorrían cada rincón con admiración. El mercado bullía de vida, vendedores llamaban a gritos. Los niños corrían entre los puestos y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores frescas. El cielo era de un azul intenso, completamente despejado. Y el sol derramaba su luz dorada sobre los tejados antiguos y las piedras desgastadas de la plaza central. Isabela lo sentía, sería un buen día. Una intuición silenciosa, esa que solo quienes trabajan con la tierra y conocen la paciencia del tiempo logran escuchar. Necesitaba vender todas sus flores. Cada ramo era importante, porque el propietario de la casa donde vivía, don Ulises, le había dado un plazo de 5 días para pagar 3 meses de alquiler atrasado. Las últimas semanas, la lluvia había caído sin piedad sobre Villaverde, vaciando la plaza y haciendo que ningún cliente se acercara a sus flores. Ahora, finalmente, un sol radiante iluminaba el mercado y ella avanzaba entre la multitud, murmurándose a sí misma que todo saldría bien, que no podía permitirse perder la esperanza. Isabela tenía 27 años y era florista no por obligación, sino por amor. Amaba la vida de las flores, desde plantar la semilla hasta ver cómo crecían y transformarlas en ramos que parecían obras de arte. Sus arreglos habían decorado pequeñas bodas en la ciudad, y la gente siempre quedaba maravillada, aunque muchas familias humildes no podían pagar mucho. Isabela jamás cobraba más de lo justo, conocía demasiado bien lo que era carecer de recursos. Vivía con su tía Marina, una mujer de cabellos plateados y sonrisa serena, que la había criado con todo el amor del mundo. Tía Marina había sido costurera durante décadas, la mejor de Villaverde, pero ahora la edad la había debilitado y su vista fallaba. Isabela, sin quejarse, asumía todos los gastos del hogar, conscientes de que cada moneda contaba y que nunca parecían suficientes. Don Ulises, el casero, era un hombre avaro y arrogante que creía que podía controlar la vida de los demás con su dinero. Había insinuado que Isabela podía casarse con él si quería salvarse de la deuda, pero ella conocía las historias que corrían por la ciudad y jamás aceptaría semejante propuesta. Su dignidad y su libertad eran más valiosas que cualquier promesa de comodidad. Ese día, Isabela se levantó temprano, abrazó a su tía con fuerza y salió al patio a preparar sus flores. Escogió las más hermosas, organizó los colores con cuidado y colocó todo en el carrito de madera. Caminó hacia la plaza con el corazón latiendo entre miedo y esperanza, confiando en que las ventas cubrirían la deuda y que, tal vez, el destino le daría una oportunidad que no esperaba. Los primeros clientes llegaron y, poco a poco, los ramos comenzaron a venderse. Isabela sentía como el peso del alquiler atrasado se aligeraba con cada venta, y por un instante, creyó que todo saldría bien. Sin embargo, la paz duró poco, porque al fondo de la plaza apareció don Ulises, con su andar pesado y la mirada fija en ella. La presencia de don Ulises en la plaza hizo que el corazón de Isabela Moreno se encogiera. Sus ojos, pequeños y fríos, recorrían cada ramo, cada flor cuidadosamente colocada, como si buscara un error, una excusa para humillarla. Isabela respiró hondo, intentando mantener la calma, aunque cada fibra de su cuerpo se tensaba ante aquel hombre que había hecho de la intimidación un arte. Señorita Moreno, dijo Ulises con esa voz gruesa que no admitía réplica. Creo que su plazo ha vencido. Isabela lo miró, con los labios temblorosos, y respondió con firmeza, Señor, la lluvia impidió que pudiera vender mis flores. Por favor, le ruego un poco más de tiempo. Don Ulises esbozó esa sonrisa que tanto detestaba, esa que nunca llegaba a los ojos y siempre llevaba amenaza oculta. Se acercó, y antes de que pudiera reaccionar, le sujetó la mano con una fuerza que no era de afecto, sino de posesión. 5 días fueron suficientes, señorita. Pero todavía tiene una opción, murmuró, y su voz parecía arrastrar cada palabra como un cuchillo. Puede casarse conmigo y olvidar este problema. Isabela retiró su mano rápidamente y dio un paso atrás, sus ojos brillando con determinación. Jamás me casaré con usted. Su voz, aunque temblorosa por la tensión, no cedió ni un ápice. Ulises la miró fijamente, y por un instante la plaza pareció congelarse. La multitud contenía el aliento. Y entonces, algo que Isabela nunca había imaginado ocurrió, con un gesto brusco.
Comenzó a aplastar los ramos que había vendido y los que aún quedaban en el carrito. Los pétalos caían al suelo, aplastados contra las piedras, mientras los jarrones se hacían añicos en un estruendo que silenció el mercado. «No haga eso, por favor», gritó Isabela, corriendo entre los fragmentos de vidrio y flores rotas, tratando de salvar lo que podía. Su corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y desesperación llenando cada rincón de su pecho. Fue entonces cuando una voz grave y firme rompió la tensión como un rayo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cree que está haciendo?» Don Ulises se detuvo en seco, y la furia en su rostro dio paso a una sombra de sorpresa. Frente a él, duque Alejandro de Villaverde, un hombre alto, de porte imponente y mirada penetrante, avanzaba con pasos seguros. Sus ojos se posaron en Isabela y luego en Ulises, evaluando la situación sin necesidad de alzar la voz. «Señor duque», intentó Ulises, intentando aparentar calma, «estoy cobrando una deuda de esta irresponsable». Alejandro no respondió. Su atención estaba completamente en Isabela, que aún trataba de recuperar lo que quedaba de sus flores. Se acercó a ella con cuidado, como si su mera presencia pudiera ofrecerle protección. «Señorita, ¿está bien?», preguntó con una voz que, aunque firme, llevaba un matiz de genuina preocupación. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo asentir. La plaza, antes llena de murmullos y gritos, se volvió un silencio expectante, mientras Alejandro fijaba su mirada en Ulises, dejando claro que nadie podría abusar de ella bajo su presencia. «Esto es inadmisible», dijo finalmente Alejandro. «Todos sus daños deben ser reparados». Su autoridad no dejaba espacio a la discusión. Don Ulises, por primera vez, sintió la derrota. Sin una palabra más, se dio media vuelta y se alejó, dejando a Isabela en medio de los restos de sus flores y jarrones rotos. Isabela respiró, aliviada, pero aún con el corazón acelerado. Alejandro permaneció a su lado, asegurándose de que estaba a salvo, y su madre, doña Eugenia, apareció poco después, con ojos firmes y llenos de determinación, reconociendo en la joven florista un talento que merecía protección y respeto. La plaza volvía lentamente a la normalidad, pero para Isabela, aquel encuentro marcaría un antes y un después. La intervención del duque no solo la había salvado de Ulises, sino que le ofrecía una oportunidad que nunca habría imaginado, un giro inesperado que podía cambiar su vida para siempre. La tarde caía lentamente sobre la plaza, y los últimos rayos de sol iluminaban los pétalos aplastados y los fragmentos de jarrones rotos. Isabela Moreno todavía sentía el temblor de sus manos, mientras intentaba recomponerse después del enfrentamiento con don Ulises. Aún así, su corazón latía con algo más que miedo. Había un destello de curiosidad y esperanza al mirar a duque Alejandro de Villaverde, quien permanecía a su lado con una expresión firme pero gentil. «Señorita, no puedo permitir que alguien la trate de esa manera», dijo Alejandro, con voz grave y segura, como si cada palabra fuera un decreto. «Su trabajo merece respeto». Isabela lo miró, sorprendida por la intensidad de su preocupación. No era solo un gesto de cortesía, había algo en su mirada que transmitía verdadera protección. A pesar de la diferencia de clases y de la magnitud de su título, Alejandro no mostraba arrogancia, solo autoridad y justicia. «Gracias, gracias por intervenir», dijo, aún con la voz temblorosa. «No hay de qué», respondió él, y por un instante, su sonrisa suavizó la rigidez de su semblante. «Pero necesito hacer algo más que simplemente defender la de Ulises. No puede quedarse sin recursos». Isabela arqueó una ceja, confundida. «¿Recursos? No entiendo, su talento merece oportunidades», continuó Alejandro. «Debe aprender a proteger su trabajo y a crecer, y quiero ayudarla a lograrlo». Antes de que ella pudiera responder, su madre, doña Eugenia, se acercó, con paso firme pero preocupado, y puso una mano sobre el hombro de Isabela. Sus ojos reflejaban orgullo y cautela al mismo tiempo. «Isabela», dijo con voz suave. «Alejandro, está diciendo lo que creo». «Sí», afirmó Alejandro, sin apartar la mirada de Isabela. «Me gustaría ofrecerle un puesto en mis jardines y enseñarle todo lo que sé sobre flores y comercio. Usted tiene un talento que no puede desperdiciarse». Isabela sintió que su mundo giraba. La idea de trabajar junto a un hombre tan influyente, de aprender y desarrollarse en algo que amaba, era abrumadora.
Nunca había imaginado que un simple encuentro en la plaza podría abrir una puerta tan enorme, y aunque parte de ella estaba aterrorizada por la magnitud de la oportunidad, otra parte sentía una chispa de emoción y determinación. No sé qué decir, susurró, tratando de encontrar palabras. Es demasiado generoso. No es generosidad, señorita, interrumpió Alejandro suavemente. Es justicia. Y quiero que aprenda que no necesita depender de nadie que la trate mal. Su vida puede ser diferente, y yo quiero ayudarla a que así sea. Isabela respiró hondo, sintiendo como su miedo se mezclaba con una curiosidad cada vez más intensa. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro distinto, donde no solo sobrevivía, sino donde podía prosperar, ser reconocida y respetada. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, Alejandro le ofreció una mano, no como un gesto de imposición, sino como una invitación. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras lo tomaba, aceptando no solo su ayuda, sino también la promesa de un camino nuevo, lleno de desafíos, aprendizajes y, quizá, algo más profundo que aún no comprendía del todo. Ese día, la vida de Isabela cambió para siempre. Las flores aplastadas en la plaza no eran solo restos de un fracaso momentáneo. Eran el punto de partida de una historia que apenas comenzaba, una historia de fuerza, coraje y oportunidades inesperadas. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que parecía limpiar la tensión de la plaza del día anterior, pero dentro de Isabela Moreno había un torbellino de emociones. La oferta de Duque Alejandro de Villaverde aún resonaba en su mente como un eco imposible de ignorar. Trabajar para él. Aprender de alguien tan influyente. Era tentador, pero también aterrador. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía aceptar, que esta era la oportunidad que siempre había esperado, aunque no lo supiera. Al llegar a los jardines del Duque, fue recibida por el suave murmullo del agua en la fuente central y el aroma penetrante de rosas, lirios y jazmines que se entrelazaban en un delicado perfume. Cada paso que daba entre los senderos perfectamente alineados la hacía sentir pequeña y a la vez curiosamente poderosa, como si el lugar mismo reconociera su talento. Bienvenida, dijo Alejandro, emergiendo entre los arbustos con una sonrisa que equilibraba autoridad y calidez. Hoy comenzarás a conocer los secretos de los jardines, pero también aprenderás que cada planta necesita cuidado y paciencia, igual que nosotros. Isabela asintió, tratando de contener la emoción. Sentía como cada palabra del duque encendía una chispa de confianza en ella, un sentimiento que jamás había experimentado antes. Alejandro la guiaba con paciencia, explicando la importancia de la luz, la tierra y el agua, y ella absorbía cada enseñanza con ojos abiertos y manos ansiosas de aprender. Mientras trabajaban juntos, Alejandro notó pequeños detalles. La forma en que Isabela inclinaba la cabeza al estudiar una flor, la suavidad con la que tocaba los pétalos, y el brillo genuino de curiosidad en sus ojos. Él entendía que su talento no solo era habilidad, sino pasión. Esa pasión era rara, y él no podía permitir que se desperdiciara. Sin embargo, no todo estaba destinado a ser fácil. Desde la distancia, don Ulises observaba, con ceño fruncido y rabia contenida. No estaba acostumbrado a que alguien de menor posición recibiera atención o respeto, y menos aún de alguien tan poderoso como Alejandro. Su resentimiento se combinaba con una determinación peligrosa, y en su mirada había un aviso silencioso. Esto no terminaría bien para Isabela si no estaba preparada. A medida que la jornada avanzaba, Isabela comenzó a comprender que trabajar en los jardines del duque no solo significaba aprender sobre plantas y flores, sino también navegar un mundo lleno de jerarquías, miradas inquisitivas y secretos que Alejandro parecía dominar con facilidad. Él la instruía con firmeza pero también con cuidado, y cada corrección era un recordatorio de que, aunque él estaba allí para ayudarla, esperaba que ella creciera y se fortaleciera. El día terminó con una sensación extraña, cansancio mezclado con emoción y un miedo leve que no podía ignorar. Mientras el sol descendía, Alejandro se acercó y le ofreció una mirada que hablaba más que palabras. Era respeto, atención, y quizá, algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Mañana será otro día, dijo él finalmente. Pero recuerde, señorita Moreno, no se trata solo de flores. Se trata de aprender a florecer usted misma. Isabela caminó de regreso a casa, con el corazón latiendo acelerado. Sabía que este camino no sería fácil, y que don Ulises no se detendría ante nada. Pero también entendió que, bajo la tutela de Alejandro,
Estaba a punto de descubrir fuerza y habilidades que ni ella misma imaginaba. Y, por primera vez, sintió que su destino podía ser algo más grande que lo que había soñado. El día siguiente comenzó con un aire cargado de tensión que Isabela podía sentir incluso antes de cruzar los portones de la residencia del duque. Mientras caminaba por los pasillos adornados con tapices antiguos y candelabros dorados, su mente repasaba cada instrucción del día anterior, cada detalle sobre el cuidado de las plantas, cada lección de paciencia, cada mirada significativa de Alejandro que parecía observar más allá de su habilidad. Pero no todo podía ser tan tranquilo. Don Ulises, con su presencia intimidante y su sonrisa cargada de desdén, ya había comenzado a tramar algo. Alejandro la esperaba en los jardines, con el ceño apenas fruncido y la postura erguida que imponía respeto. Sin embargo, cuando Isabela se acercó, notó un destello de preocupación en sus ojos. No dijo nada, simplemente la guió hacia una sección del jardín donde los arbustos florecían en tonos rosados y lilas, mientras sus manos expertas señalaban cada rama con precisión. Hoy trabajaremos en la poda, dijo Alejandro, su voz calmada pero firme. Necesitas entender que a veces, para que algo crezca, hay que cortar lo que sobra. Esto aplica a las flores y a la vida. Isabela asintió, pero no pudo evitar sentirse nerviosa. Mientras cortaba cuidadosamente las ramas indicadas, sintió una presencia detrás de ella. Don Ulises apareció entre los setos, con esa sonrisa arrogante que la hacía querer retroceder. Vaya, vaya, ¿quién crees que eres para estar tan cerca del duque?, dijo con tono sarcástico, cruzándose de brazos. No todos podemos tener el privilegio de aprender de alguien como él. Isabela tragó saliva, pero Alejandro se interpuso, situándose frente a ella como un muro silencioso. Señor Ulises, esta área está cerrada para mantenimiento, dijo Alejandro, con autoridad. Si desea observar, hágalo desde el camino principal. El gesto del duque provocó un rugido contenido en don Ulises. No podía tolerar que alguien de menor rango recibiera la atención y respeto que él consideraba suyo por derecho. Sin embargo, Alejandro no se intimidó. Su mirada firme y calmada dejó claro que no habría discusión. Isabela, sintiendo la tensión, se dio cuenta de algo importante: este no era solo un trabajo de jardinería. Era una prueba constante de fuerza, paciencia y determinación. Mientras podaba y organizaba las plantas, comprendió que debía aprender a mantener la calma bajo presión, a pensar rápido y a actuar con confianza, aunque el miedo quisiera apoderarse de ella. Al final del día, Alejandro la observó con una mezcla de orgullo y cautela. Hoy fue difícil, dijo. No solo por las plantas, sino por las personas que intentan detener tu crecimiento. Pero recuerda, señorita Moreno, lo que otros ven como debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza si aprendes a usarlo. Isabela caminó hacia su casa con el corazón acelerado y la mente llena de lecciones. Sabía que don Ulises no se detendría, que cada día traería un nuevo desafío. Pero también entendió que Alejandro no solo la estaba enseñando a cuidar un jardín, la estaba preparando para florecer en un mundo donde cada error podía ser aprovechado por quienes deseaban verla caer. Por primera vez, Isabela sintió que podía enfrentarlo todo, siempre que no lo hiciera sola. Y algo dentro de ella le decía que Alejandro estaba empezando a confiar en que ella sí podía. El amanecer llegó silencioso, pero con una sensación eléctrica en el aire que Isabela no podía ignorar. Mientras se preparaba para dirigirse nuevamente a la residencia del duque, su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que hoy no sería un día cualquiera. Algo en la mirada de Alejandro durante el atardecer anterior le había dejado una sensación inquietante, como si algo importante estuviera por revelarse. Cuando llegó al jardín, Alejandro ya estaba allí, supervisando el crecimiento de las flores más delicadas. Esta vez no dijo nada al principio, simplemente la observó mientras Isabela repasaba las técnicas que había aprendido. Cada movimiento, cada tijera que pasaba sobre una rama, era evaluado con una mirada intensa, pero sin juicios. Sin embargo, la tensión no tardó en hacerse presente. Don Ulises apareció nuevamente, esta vez acompañado de dos criados que lo seguían obedientes, su presencia imponente y amenazante. Buenos días, señorita Moreno, dijo con voz cargada de sarcasmo. Espero que no piense que el duque tiene tiempo para enseñar a cualquiera. Isabela apretó los labios y sostuvo la mirada. Alejandro, notando la incomodidad que su enemigo causaba, se acercó con paso firme.
Señor Ulises, su actitud es innecesaria. Por favor, retírese. Don Ulises dejó escapar una risa baja, condescendiente, y se adelantó un paso. ¿De verdad cree que puede impedirme acercarme al duque? Todos saben que no puedo ser ignorado. En ese momento, Alejandro dio un paso más hacia Isabela, bloqueando cualquier intento de intimidación. Su tiempo aquí ha terminado, dijo con voz fría. No se permitirá ninguna interferencia más. Isabela, sorprendida por la firmeza de Alejandro, sintió un calor extraño en el pecho. Era como si, por primera vez, el duque estuviera realmente protegiéndola, no solo enseñándole. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. El miedo que sentía frente a don Ulises empezó a transformarse en determinación. Comprendió que no podía depender solo de Alejandro. Debía aprender a enfrentar la hostilidad con su propia fuerza. Mientras don Ulises se retiraba, refunfuñando, Alejandro finalmente habló directamente con Isabela. Hoy aprenderás algo más que jardinería, dijo, con un tono más suave que nunca. Aprenderás a leer a las personas, a anticipar sus movimientos y a mantener la calma cuando intenten derribarte. Durante las siguientes horas, Alejandro la guió en ejercicios que combinaban paciencia, estrategia y rapidez. Le enseñó a evaluar cada situación con atención, a reconocer las intenciones detrás de cada gesto y palabra, y a responder de manera segura y firme. Isabela se dio cuenta de que estas lecciones eran más profundas que cualquier conocimiento práctico. Eran lecciones de vida, de resiliencia y de inteligencia emocional. Al caer la tarde, mientras ambos caminaban hacia la residencia, Alejandro rompió el silencio. No todos los que aparentan poder son realmente fuertes, dijo. La verdadera fuerza viene de quien sabe mantenerse firme, incluso cuando todo parece estar en su contra. Isabela comprendió que sus sentimientos hacia Alejandro estaban cambiando también. Ya no era solo admiración, había una mezcla de respeto, confianza y algo más profundo que no podía nombrar aún. Y aunque sabía que los desafíos no habían terminado, por primera vez sintió que estaba lista para enfrentarlos, y para descubrir hasta dónde podría llegar junto al duque que, silenciosamente, había empezado a creer en ella. La noche había caído sobre la residencia, envolviendo el jardín y la mansión en una calma engañosa. Isabela estaba sola en la terraza, contemplando el cielo estrellado mientras su mente repasaba todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Cada lección de Alejandro, cada momento en que había sentido miedo, duda o confusión, ahora cobraba sentido. Se dio cuenta de que no solo había crecido en habilidades prácticas, sino también en fuerza interior. Un susurro del viento la hizo girar, Alejandro apareció sin hacer ruido, como si hubiera surgido de las sombras mismas. Su presencia era imponente, pero tranquila, y algo en sus ojos reflejaba una preocupación que ella no había visto antes. Isabela, dijo con suavidad, hay algo que debo mostrarte. Intrigada, lo siguió hasta un ala de la residencia que pocas veces visitaba. Allí, entre antiguas bibliotecas y pasillos silenciosos, Alejandro abrió un compartimento secreto. Dentro había una serie de documentos antiguos y un pequeño cofre de madera cuidadosamente cerrado. Esto pertenece a mi familia desde hace generaciones, explicó. Contiene secretos que nadie más debe conocer, pero siento que ha llegado el momento de confiar en ti. Isabela se acercó con reverencia, sus dedos temblorosos mientras tocaba los bordes del cofre. ¿Qué hay aquí?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en la intensidad de la mirada de Alejandro. Verdades que cambiarán tu visión de todo lo que creías saber sobre mí y mi familia, dijo él. Pero antes de abrirlo, debes prometerme algo, nada de lo que veas aquí debe usarse para hacer daño. Esto requiere madurez, juicio y discreción. Isabela asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Lo prometo. Cuando Alejandro abrió el cofre, Isabela descubrió documentos que revelaban alianzas secretas, intrigas familiares y decisiones que habían moldeado el destino del ducado. Cada página parecía cargar con siglos de historia, a la vez, con advertencias silenciosas sobre el poder y la traición. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta con su nombre escrito cuidadosamente, como si Alejandro hubiera previsto que algún día ella la encontraría. «Esto, es para mí», susurró, incrédula. «Sí», respondió Alejandro. «Hay cosas que debes saber, sobre quienes confían en ti y sobre quienes desean tu caída. Todo lo que aprendiste hasta ahora es solo el comienzo. El verdadero desafío aún está por llegar».
Antes de que pudiera formular otra pregunta, un sonido lejano rompió la calma. Pasos apresurados y voces que resonaban por los pasillos de la residencia. Alejandro se tensó, y su mirada se endureció. No estamos solos, dijo con voz grave. Y esta vez, la amenaza no será tan fácil de enfrentar. Isabela sintió como el corazón le latía con fuerza. La mezcla de miedo y emoción era intensa, pero por primera vez no estaba sola. Alejandro estaba a su lado, y algo dentro de ella le decía que juntos podían enfrentar cualquier peligro. Mientras las sombras se acercaban y el misterio del cofre aún pesaba en su mente, Isabela comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Los secretos revelados no eran solo información, sino la llave para su verdadero destino. Y mientras la puerta del pasillo se abría lentamente, un escalofrío recorrió su espalda. Lo que venía sería más peligroso y más intenso de lo que jamás había imaginado. El suspense estaba en el aire, y solo un paso más separaba a Isabela de un futuro incierto que prometía pruebas, traiciones y un amor que desafiaba todas las reglas.